¿Estamos ya? Cuando queráis. Buenos días o buenas tardes y gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa donde, como cada martes, les trasladaremos los asuntos más relevantes tratados en la reunión del Consejo de Gobierno. Me acompaña la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, que a continuación les informará sobre otros temas de su competencia. No sé si no se oye. ¿Me dice alguien que no se oye? Pues yo estoy hablando. ¿Se oye? ¿Continuamos? Bien. El Consejo de Gobierno ha aprobado una prórroga al convenio que la Junta de Extremadura mantiene con la Comunidad de Regantes del Valle del Zújar para finalizar las obras de transformación en regadío de 1.200 hectáreas en Monterrubio de la Serena. Ante el inminente vencimiento del convenio, vigente desde 2019, hemos dado luz verde a una adenda que nos permite avanzar en la ejecución. Con este convenio ampliamos el plazo de las obras hasta el 31 de diciembre de 2024, de manera que antes de que finalice este año, el proyecto de regadío en la comarca de La Serena será una realidad. Este Gobierno apuesta de manera decidida por los regadíos en la región. El agua es vida y estamos convencidos de que esta nueva forma de cultivo generará riqueza, creará empleo y contribuirá a fijar la población en el entorno rural. Son las mismas razones por las que estamos 100% comprometidos con el proyecto de regadío de Tierra de Barros, pero lo asumimos con el máximo rigor y serenidad. Como saben, para que Europa desbloquee los fondos necesarios para comenzar la licitación de los trabajos, es imprescindible que la Comisión Europea emita una declaración de impacto ambiental favorable. Por otro lado, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha informado al Consejo de Gobierno sobre la marcha del programa de detección precoz del cáncer de mama, que durante este mes de enero se ha extendido por primera vez a todas las mujeres de 49 años. Hemos bajado en un año la edad a partir de la que se cita a las extremeñas sin antecedentes familiares a someterse a este cribado. Y queremos, además, animar a todas las mujeres a que sigan yendo. Con esta ampliación hemos incluido a más de 4.040 mujeres de 49 años en este cribado. Durante el mes de enero se han cubierto o han acudido el 60% de las mujeres citadas en esta edad. Por eso, el Servicio Extremeño de Salud anima a todas las mujeres a que sigan acudiendo a los puntos. El programa de detección precoz del cáncer de mama de Extremadura se dirige a todas las mujeres entre 40 y 48 años que tienen antecedentes en primer grado también. En el mes de febrero, el Servicio Extremeño de Salud ha citado en total a 8.000 extremeñas para hacerse una mamografía. La mitad de ellas deberá acudir a las unidades móviles, que se desplazarán a 13 poblaciones de la región. Iniciarán su recorrido el jueves día 1 de febrero en la localidad pacense de Fuente de Cantos y seguirán por Puebla de la Calzada, Puebla de Obando, Campillo de Llerena, Retamal de Llerena, La Roca de la Sierra, Peraleda de la Mata, Valle de la Serena, Belvís de Monroy y Peraleda de Zalzuejo, Majadas, Zalamea de la Serena y Rosalejo. La otra mitad, que son residentes en núcleos urbanos de mayor población, serán examinadas en los centros de atención especializadas del SES. Cambiando de asunto, me gustaría compartir con ustedes el resultado de la primera feria que este Gobierno ha hecho en Fitur. Queremos comunicarles que ha sido una feria en la que hemos podido aumentar un 13,70% la asistencia de personas a nuestro stand. Estamos cerca de 85.000, el año pasado fueron aproximadamente 65.000, y hemos cumplido los tres grandes objetivos que pretendíamos. Por un lado, expresar y enseñar una oferta que ha calado de una Extremadura que hará de alternativa a ese turismo de playa, a ese turismo de sol, a ese turismo de ciudades que nos hace competencia. Podemos decir que nos hemos convertido en esa referencia para el resto de las comunidades autónomas a las que visitamos. Por otro lado, decirles que estos cambios que hicimos y modificaciones en el stand nos permitieron por primera vez estar trabajando simultáneamente en tres áreas: en las sinergias, en la formación, en los show cooking, en las presentaciones. Decirles también que las presentaciones
que recibimos y fruto de un cribado y de una selección, dieron muchísimo nivel a esta Extremadura extraordinaria que hemos presentado. El segundo objetivo que me gustaría decirles que hemos conseguido es comprometer, ayudar y hacer viable y, sobre todo, hacer que sirva para algo Fitur al empresariado. Más de 690 reuniones, 130 empresas, 15 asociaciones que por primera vez tuvieron su espacio para trabajar con sus asociados. Expertos como Booking, Civitatis o Expedia a su disposición. Fueron parte de esa promesa de que vamos a hacerlo todos juntos, de que vamos a pensar juntos ese turismo. Y, por último, el tercer objetivo, creo que imprescindible también para nosotros, fue la internacionalización de nuestra región, como ida y como vuelta, llevando nuestra cultura hacia Estados Unidos con la presentación del Festival de Teatro Romano de Mérida en Manhattan, en el Centro Cervantes, allí en Estados Unidos, y trayendo 19 reuniones, de las cuales se han cerrado 15 acuerdos con distintos países de Europa, de América y de Asia para conseguir, para nosotros imprescindible, la llegada de ese turista internacional que desestacionaliza, que rentabiliza a un turismo y a un sector que lo necesita. Esos 30.000 empleados entre autónomos y empleados que tenemos en la región, esas casi 30.000 empresas entre hostelería, ocio y alojamientos que tenemos, y ese 8% del PIB tiene que mantenerse y tiene que crecer. Hemos conseguido mantener y presentar una Extremadura extraordinaria, una Extremadura donde se puede descansar y donde se puede uno divertir. Hemos conseguido hacer entender a todos los que allí han venido y a todos los medios de comunicación que en Extremadura hay una cultura de mucha calidad, hay un deporte y una acción que promete mucho y que está haciendo que la llegada de turistas de este target, de este tipo de zona que nos interesa, estén llegando, y hay un turista que viene a divertirse, a disfrutar de nuestras playas dulces por la mañana y por la noche de un musical, de una fiesta o de un concierto importante. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la consejera de Educación. Buenos días. Me agrada comunicarles hoy ya que mañana se va a celebrar una reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que, como ya hemos comentado anteriormente, habíamos sido emplazados para debatir el tema del uso de los móviles. Nosotros, durante este tiempo, es decir, desde mediados de diciembre pasado, en el que la ministra ya nos anunció que se debatiría este tema, el uso de los móviles en las aulas, hemos estado consultando con todo el mundo educativo, es decir, con todas las personas y agentes implicados en el mundo de la educación, bien ya sea los profesores, alumnos, padres y sindicatos, para saber qué opinaban ellos y cuál era la postura que ellos manifestábamos. Nosotros, como consejería, como Gobierno, nos hemos comprometido a representar a nuestra región de la mano del mundo educativo, de todas las personas involucradas, y así lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo. Por eso, ayer por la tarde tuvimos la última reunión que fue con las asociaciones de padres y madres de alumnos, en los que sí que podemos decirles, ya con todas las conclusiones y con todos los datos analizados, que el 95% de la comunidad educativa está a favor de la prohibición del uso y exhibición de los móviles y, por supuesto, también de todos los dispositivos electrónicos personales, como por ejemplo los relojes. Están a favor de que se prohíba en todos los niveles educativos, es decir, desde infantil, aunque en infantil no lo suelen tener, pero hasta bachillerato incluido, y en todo el recinto de los centros educativos, lo que conlleva comedor, recreo y, por supuesto, las actividades extraescolares. Por tanto, como le digo, mañana se debatirá todo lo que conlleva esta
esta proposición y que vamos a llevar nosotros, así como la que llevarán el resto de comunidades, pero sí que le queremos decir que nosotros, esta es la postura que vamos a llevar a cabo, que cualquier decisión que se tome serán informados, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y que vamos muy satisfechos porque, ya le digo, por unanimidad llevamos esta postura. Sí que es cierto que quiero hacer una pequeña matización en relación a los estudiantes. En las reuniones que hemos mantenido con ellos, ninguno se ha opuesto. Dentro de ese colectivo había una gran parte de ellos que estaban y reconocían que los móviles les distraían de sus tareas docentes y perdían la atención por ello, pero aun los que no se han manifestado a favor tampoco se han manifestado en contra. Por lo cual quiero dar la enhorabuena y las gracias a la comunidad educativa por habernos hecho participar de sus opiniones y porque hayamos podido llegar a un acuerdo de consenso en nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta para la consejera o para mí. Sí. Sí, como quiera. Hola, buenos días. Supongo que coincidirán. ¿El proceso ahora cuál es? ¿Se lleva a conferencia sectorial? ¿Hay que traer ese acuerdo a Consejo de Gobierno y aprobarlo? ¿Cuándo empieza a entrar en vigor? Un poco, ¿cuál es el proceso? Pues realmente hoy todavía no puedo decirles nada porque mañana se va a debatir la posición que llevan las distintas comunidades, autónomas. En base a eso, pues a lo mejor se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo. Por eso hasta mañana no podemos comentarle nada. Solamente le podemos decir cuál va a ser la posición que llevamos de Extremadura. Sí que es cierto, y le puedo adelantar que, como saben, el Consejo Social a nivel nacional tiene una propuesta, llegó a un acuerdo, más que nada, en el que nosotros no estamos en consonancia con ellos al 100%, porque ellos limitan el uso solamente a las clases. Es decir, no en el recinto, solamente en el aula. Y hay una diferencia muy grande. Sí que me gustaría aclarar también que dentro de esa normativa, que ya le digo hasta mañana que no sepamos en qué va a quedar todo este tema, no podremos determinarlo, pero que la normativa en la que la regulemos siempre, y lo digo para tranquilidad de todas las familias y de todo el mundo educativo, habrá excepciones en esa regla, previa autorización, por ejemplo, niños que tengan problemas médicos que para un caso puntual se tenga que utilizar para un caso concreto educativo y previa autorización. Repito, yo aquí soy la portavoz del mundo educativo, de todos los agentes implicados, y así es como se lo hago llegar. Gracias. Yo dos cuestiones sobre este tema. Entonces, haya o no haya acuerdo en conferencia sectorial, entiendo que Extremadura regulará el uso de los móviles. Quisiera saber cómo se va a hacer, si se plantea un decreto, una ley o que cada centro tenga su funcionamiento interno. Y por otro lado, sobre el regadío de Tierra de Barros, yo no sé si se habla en Consejo de Gobierno también de las acusaciones que se han vertido contra el Gobierno anterior, si se respalda lo que dice la Consejería de Gestión Forestal y si también están de acuerdo con esa comisión de investigación. Bueno, pues por terminar con el tema que llevábamos, la normativa en Extremadura va a cambiar porque así lo quiere el mundo, la comunidad educativa. Antes, como saben, eran los centros los que tenían la potestad para regular el uso del móvil y ahora va a ser la comunidad autónoma, es decir, vamos a ser desde el Gobierno. Repito, porque así lo han pedido. ¿Cómo y cuándo? Pues mañana, cuando tenga más información, no se preocupe que se la haremos llegar, pero tenemos que escuchar a ver qué dicen desde el Ministerio, qué dicen el resto de las comunidades autónomas. Le contesto a lo del regadío. Mire, el Gobierno extremeño va a luchar por este proyecto, porque sea una realidad y, además, con verdades y con transparencia. Vamos a reclamar este asunto a Europa de la mano de los regantes, para que ellos sean y reciban de primera mano toda la información relativa a fechas, a fondos, etcétera. El impacto medioambiental de Europa no ha llegado. Estamos todavía pendientes de él y sin él no se puede hacer nada. Para ello va el consejero de Mundo Rural, el señor Higueros, a reunirse el día 14 en Bruselas con el comisario de Agricultura para ver, en la medida de nuestras posibilidades, si podemos atender a ello. En cuanto a la investigación o no investigación, si los grupos lo piden,
pues tendremos que hacerlo, será conveniente. Nosotros tenemos muchas informaciones y muchas noticias. Por ejemplo, en el 2022 hubo un viaje de 14 personas a Bruselas, 14 técnicos, del que no tenemos ninguna información. Cuando llegue el momento y los grupos lo decidan, así lo haremos. Pero vamos a luchar, evidentemente, y junto a los regantes. Había una pregunta allí que desde el principio… Ya, la han hecho. Bien. ¿Alguna más? Sí, buenos días. Sobre las reuniones que va a tener la presidenta María Guardiola con el ministro Óscar Puente el día 5, queríamos alguna concreción más. Y de cara a la reunión de Extremadura con Castilla-La Mancha sobre las infraestructuras, también, si hay algo más concreto. Y una tercera, y ya termino. La subida del PIB hasta el 2,5% el año pasado implica un incremento en las nóminas de los funcionarios, de los empleados públicos, del 0,5%. Eso también se va a aplicar en Extremadura. Eso supone la modificación de los presupuestos generales. ¿Qué va a hacer la Junta? Bien, por parte. Al ministro Puente, como venimos diciendo desde hace ya mucho tiempo, le vamos a reclamar todo lo que necesitamos en infraestructura, no solamente en las infraestructuras del tren, ese AVE Extremadura-Madrid imprescindible y que necesitamos, sino también el resto de infraestructuras de transporte que nos hacen falta. Viene el día 5 y estamos expectantes para poder conseguir, bueno, que nos escuchen y que realmente tomen decisiones. En cuanto a la otra reunión, que es, me parece que es el día 10, creo, o el 15, perdón, de febrero también con el otro ministro de Transporte, en Toledo, exactamente igual. Estamos trabajando por intentar llegar a ellos con esta reivindicación que, como ven, María Guardiola está haciendo desde el principio, intentando que nos escuchen cuanto antes y que se pongan en marcha cuanto antes. En cuanto a las subidas salariales o no, ustedes saben que nosotros nos hicimos cargo de deuda anterior que había con los sueldos de los funcionarios y que además aceptamos y metimos en los presupuestos la subida del 2% y la carrera de nivel 4 de los funcionarios. El resto de subidas y bajadas que puedan surgir ahora con motivo de estos anuncios que hace el Gobierno de un momento a otro, pues tendremos evidentemente que valorarlos e incluirlos dentro de nuestra política, nunca oponiéndonos a nada que mejore la calidad de vida de los extremeños, sea quien sea. ¿Nada más? Sí. Bueno, yo entiendo que será aquí en Presidencia. Óscar Puente viene aquí, a Presidencia. La otra es en Toledo, sí. Sí, buenos días. Tenía curiosidad por saber exactamente si todo lo que se ha hablado con la esfera de la comunidad educativa en Extremadura tiene que ver con lo que estrictamente pasa en las aulas. Lo digo porque hay una correlación también, y hay más de un padre que se ha quejado, de la relación que se establece con los alumnos más allá del tiempo lectivo en las aulas, manteniéndolos muy pendientes de lo que pasa en el móvil, porque incluso se les llega a encomendar tareas educativas, lectivas, con lo cual se genera un arraigo aún mayor en el niño en relación al móvil porque sabe que le puede caer un trabajo a las 6 de la tarde. Sí que se ha hablado de ello, no en las primeras reuniones que tuvimos, que fue con los profesores, porque no salió el tema, pero sí después con los alumnos, con algún tipo de las asociaciones que hemos tenido, y efectivamente queremos potenciar el espacio sin móvil o tiempo sin móvil. Efectivamente, esto conlleva, esta normativa que vamos a aplicar conlleva la colaboración de toda la comunidad educativa, los padres. Nosotros le hemos pedido colaboración a los padres allí en esa reunión y, por supuesto, están de acuerdo en colaborar. Y a los docentes sabemos que no podemos mandar ni hacer obligar a hacer tareas a ciertas horas. Se tiene que hacer, por supuesto, en un horario adecuado, pero no se puede estar pendiente del móvil a las 9 o a las 10 de la noche, si no los niños, porque sean algunos muy pequeños, pero los padres para poder llevar a cabo esas tareas. Creo que todos hemos llegado a la conclusión de que esto es una nueva forma de enfocar el uso del móvil, que por supuesto la tecnología es importante, pero hay que saber hacer el uso de ello y no el abuso, que empieza a ser un problema, como se ha comentado en todas estas reuniones que hemos podido tener, y en muchos niños ya incluso con problemas de salud mental. Estamos hablando de temas muy delicados. Muchas gracias. Que tengan buen día. Bueno, buen día.